Hola a todos, continuamos con nuestras clases de teología moral y en este día vamos a continuar con nuestro programa. En la unidad 1 teníamos las nociones generales sobre la teología moral. El otro día dimos una definición de teología moral como la ciencia que estudia los actos humanos a la luz de la revelación y de la razón en orden al fin sobrenatural. Y hablamos también de las fuentes de la teología moral, es decir, de dónde la teología moral toma sus principios, y hemos dicho que los toma de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición, de la guía que es el magisterio de la Iglesia, porque el magisterio de la Iglesia custodia, interpreta y propone a lo largo de los siglos aquello que ha sido revelado, contenido, ¿no es cierto?, en la Escritura y en la tradición. Y también hablamos de la razón natural como una fuente, también podemos decir, subsidiaria, ¿no es cierto?, de la teología moral, la cual, también da elementos convenientes para poder realizar teología moral. Por ejemplo, hemos hablado de aquellas verdades que son evidentes, por ejemplo, al ser humano con la sola razón natural, por ejemplo, la existencia del alma, la existencia de Dios, la necesidad de hacer el bien y de evitar el mal. ¿Bien? Y también debemos agregar que la teología moral se va a servir de otras ciencias auxiliares que podemos decir son subsidiarias también y ayudan a contextualizar la teología moral. Por ejemplo, la moral aplicada a cuestiones de salud o medicina o referidas a la vida o a la familia, se va a necesitar ciencias subsidiarias como puede ser la biología, la medicina, también la sociología, podemos decir, la psicología, ¿bien? Es decir, que la teología moral también se va a servir de otras ciencias en el sentido que le van a dar el contexto en el cual deba, ¿no es cierto?, aplicarse las normas y los principios morales. Para hablar del segundo punto de la unidad 1, que es el hombre que es un ser moral. Él es el sujeto de los actos humanos, de los que hemos hablado que son, ¿no es cierto?, el objeto de la teología moral. Entonces, este sujeto, ¿en qué sentido es un ser moral? Y vamos a usar el catecismo de la Iglesia Católica, que les recomiendo que lo tengan o que lo consigan, el cual es un compendio de toda la doctrina católica, ¿no? Un católico debe conocer el catecismo de la Iglesia Católica, que fue realizado bajo el papado de Juan Pablo II y en el cual participó activamente, además de todos los obispos o muchos obispos del mundo, el que guió el trabajo fue el cardenal Ratzinger, ¿no? Luego Papa Benedicto. Aquí tenemos el compendio de las verdades principales de nuestra fe, y que cada párrafo tiene un número. ¿Bien? En este caso nosotros nos vamos a ir a la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo y que tiene que ver justamente con la moral, a partir del número 1691. ¿No? Va a decir el catecismo, citando al San León Magno: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de la vida pasada, recuerda que perteneces a Cristo cabeza y de él eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Bueno, el hombre es sujeto moral, y podemos decir el cristiano es el sujeto moral en este caso, porque ha sido llamado por Cristo, como dice San Pedro en la segunda carta, a ser familiar de Dios. San Pedro lo dice con estas palabras: hemos sido llamados a ser partícipe de la naturaleza divina. Y como vamos a ver, la gracia de Dios es esa participación en la naturaleza divina. Por consiguiente, la moral del cristiano va a estar fundamentada en esta relación personal con Dios. Es decir, la moral, antiguamente, no antiguamente, sino que
luego del Renacimiento, se volvió un poco una moral de preceptos, ¿no? Preceptiva, podemos decir, hay que hacer esto y evitar aquello. Pero luego del Concilio Vaticano II y en el Concilio Vaticano II se trató de resaltar, ¿no es cierto?, la necesidad de una moral que se fundamente en lo principal del Evangelio, que como dice Santo Tomás, es la gracia de Dios y la infusión del Espíritu Santo. Por consiguiente, no pensemos a la moral simplemente como en un estudio de normas o de cosas que hay que hacer y cosas que hay que evitar, sino que se trata, y así lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, principalmente de un seguimiento de una persona, que es Jesucristo, quien con su vida nos dio ejemplo y quien además dio su vida por nuestra salvación, ¿no? Y fundó los sacramentos de la Iglesia a través de los cuales también nos llega la gracia de Dios. Entonces, el Catecismo plantea que el sujeto de la moral es el hombre y es el hombre cristiano, es decir, es la persona que, recibiendo la gracia de Dios, va a obrar, va a realizar las obras de la luz, como dice también San Pablo, y de esa manera también va a evitar el mal o va a luchar contra el mal. ¿Bien? Cristo hizo siempre lo que agradaba al Padre, vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre que ve en lo secreto, para ser perfectos como el Padre es perfecto. En una parte Jesús, Mateo capítulo 5, va a decir, sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Ciertamente nunca llegaremos a esa perfección porque solo Dios es perfectísimo, pero podemos imitar a Dios y ciertamente si tenemos su gracia, bueno, haremos las obras de Dios, ¿no? Al contrario, si no tenemos la gracia de Dios, dice San Agustín, una persona sin la gracia de Dios no puede pasar mucho tiempo sin cometer pecados mortales, es decir, pecados graves, ya luego vamos a ver de qué se trata el pecado mortal, pero sin la gracia de Dios, en definitiva, no podemos hacer el bien, no podemos hacer el bien. Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, confirmando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo, Filipenses 2.5, y siguiendo sus ejemplos, Juan capítulo 13, seguir el ejemplo de Cristo. Bueno, Cristo mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y por eso de algún modo la teología moral va a ser seguir este camino, conocer esta verdad y vivir, ¿no es cierto?, de esta vida que Él nos da, que es la vida, no solamente la vida eterna, como entendida como salvación, es decir, como lo que será luego el cielo, ¿no?, o la salvación, sino que la vida eterna que ya recibimos en esta vida, ¿no?, es decir, a través del bautismo, la recibimos en primer lugar, con la infusión del Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria, luego esta vida de gracia, vida de amistad con Dios que se acrecienta a través de los sacramentos, del sacramento de la Eucaristía principalmente, donde está Cristo vivo, la efusión del Espíritu Santo completa que va a venir después con el sacramento de la confirmación, luego también, la gracia recuperada a través del sacramento de la penitencia o la confesión de los pecados. Es decir, Cristo nos ha dejado estos sacramentos como canales para que esta gracia de Dios y esta vida de Dios se haga carne en nosotros, y por eso San Pablo va a decir, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Podríamos decir que esa sería como una definición ya de un hombre moral, cuando San Pablo dice, es Cristo que vive en mí, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es decir, en mí se manifiestan las obras de Cristo y se manifiesta el mismo Cristo, ¿no? Este es el sujeto de la moral, el hombre cristiano, el hombre que recibe la gracia de Dios y puede hacer de este modo, con la ayuda del Espíritu Santo, la obra de Dios, y también puede con mayor facilidad evitar el mal, ¿no?, a través de la gracia, ¿no? El pecado va a ser justamente no solamente no seguir los mandamientos de Dios, sino que va a ser como una cerrazón, en definitiva, también a la gracia de Dios. ¿Bien? Cuando
una persona peca o cuando una sociedad completa se cierra a la gracia de Dios, bueno, cae en los pecados, ¿no? Cae en negar a Dios de algún modo a través de no cumplir sus mandamientos. Pero, como vamos a ver, los mandamientos de la ley evangélica, de la ley nueva, de la ley que trajo Cristo, estos mandamientos vienen acompañados con la fuerza del Espíritu Santo, cosa diversa que también, como veremos en la antigüedad, los mandamientos que fueron dados a Moisés eran preceptos sin todavía el don del Espíritu Santo, ¿no? Y va a decir Santo Tomás que Dios quiso mostrar al hombre cómo sin el don del Espíritu Santo no podían cumplir los mandamientos, y al menos no podían cumplirlos en su plenitud y fácilmente, para que cuando viniera Cristo y nos diera el Espíritu Santo, bueno, de ese modo, en la ley nueva, el ser humano, bueno, valorara esa presencia del Espíritu Santo. El catecismo luego habla de la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Dice, la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. Y este es el capítulo primero de la moral, de esta parte de la moral. Está hecha de caridad divina y solidaridad humana, el capítulo segundo, y es concebida gratuitamente como una salvación, como un don, capítulo tercero. Y va a hablar de la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana, dice el catecismo, está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios, como habla del libro de Génesis. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina, es decir, como hemos dicho en la definición de teología moral, en su tendencia hacia el fin. Corresponde al ser humano que llega libremente a esta realización. Vamos a hablar también de la libertad. Por sus actos deliberados, los actos humanos, la persona se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Vamos a hablar también de la conciencia moral. Los seres humanos se identifican a sí mismos y crecen desde el interior, hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, vamos a hablar también de la virtud, evitan el pecado, vamos a hablar del pecado, y si lo han cometido, recurren como el hijo pródigo a la misericordia del Padre del cielo y así acceden a la perfección de la caridad. Es decir, en definitiva, como plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, este sujeto de la moral debe alcanzar la perfección de la caridad, y que eso no es otra cosa que la santidad, y es a lo que han llegado los santos ya en esta vida, ¿no? En esta vida. Bueno, tenemos que recordar algún concepto de antropología filosófica. Por ejemplo, que el ser humano es imagen de Dios. ¿Y en qué se realiza esta imagen y semejanza de Dios? Los padres de la Iglesia van a decir que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, es decir, es un reflejo de algo de lo que es Dios. Va a ser un reflejo no perfectísimo, pero perfectible. ¿Bien? Y esta imagen de Dios es que el ser humano comparte algo de Dios, por ejemplo, la inteligencia. El ser humano está dotado de esta facultad intelectual por la cual puede conocer la verdad, conocer el bien que hay que hacer, el mal que hay que evitar. Sobre todo este conocimiento de la verdad, que es el hecho de que el ser humano pueda penetrar en las esencias de las cosas, ¿no? Puede conocer, el ser humano puede entender qué es un ángel, puede entender qué es el hombre, puede entender qué son los animales, puede entenderse de algún modo a sí mismo, puede entender qué es el bien, qué es el mal, cosa que no pueden hacer, por ejemplo, los animales que no tienen inteligencia. Bueno, esa inteligencia que le permite al ser humano conocer la esencia de las cosas es parte de este ser imagen de Dios. También la voluntad, es decir, el ser humano puede elegir. Y el hecho de que es imagen de Dios es que el ser humano es libre para elegir. Ahora, la semejanza de Dios, ahí viene, ¿no es cierto?, porque es imagen y semejanza, dicen los padres de la Iglesia, se realiza por la elección libre. El ser humano es imagen de Dios, pero será semejanza de Dios solamente si elige libremente el bien. Cuando el hombre elige el mal, no es plenamente libre, Jesús lo dice. El que peca es un esclavo, se hace esclavo del pecado. Porque cuando sacamos a Dios de la cumbre de nuestro espíritu, es decir,
Cuando Dios está en la cumbre de nuestro espíritu, estamos adorando a Dios. Pero si lo quitamos a Dios y ponemos cosas que no son Dios, y eso es el pecado, estamos reemplazando, ¿no es cierto?, a través de nuestra libertad, pero estamos reemplazando el bien supremo al que tenemos que tender. Y entonces ponemos algo que no es Dios en el lugar de Dios, y eso es un ídolo. Puede ser el dinero, el placer, puede ser la indiferencia, puede ser tantas cosas, ¿no? El ateísmo, una ideología que la pongo en lugar de Dios. Y entonces eso se convierte en mi Dios. Lo elegí con libre albedrío, pero no soy más libre cuando lo elijo, porque solo Dios puede hacer nuestro corazón libre, como va a decir también San Agustín, ¿no? Nací para ti, Señor. Inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Ese descansar en Dios del que habla San Agustín es justamente reposar en quien es nuestro bien supremo, y aquel a quien, si lo elegimos libremente, nos hace verdaderamente libres. Jesús dice, la verdad los hará libre. ¿Y quién es la verdad? Él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso dicen los padres de la Iglesia que la semejanza de Dios se realiza con nuestra elección libre, y se realiza a lo largo de la vida humana, porque nosotros estamos en el tiempo, no somos como los ángeles que bueno, tuvieron una posibilidad de elección. Nosotros las elecciones las hacemos todos los días de nuestra vida, y como dice el catecismo, si erramos el camino tenemos la posibilidad de volver mientras estamos aquí en el tiempo. Entonces, el sujeto, que es el ser humano, que es el cristiano de la moral, el hombre como un sujeto moral, también se realiza eligiendo libremente el bien, y es imagen de Dios porque es inteligente, libre y tiene voluntad, y semejanza de Dios cuando él libremente elige el bien y realiza el bien en su vida a través de la virtud, a través de las buenas obras, a través de un camino de conversión, buscando evitar el mal y convertirse al bien. El hombre también siente el peso, este sujeto moral siente el peso. ¿De qué cosa? De la concupiscencia. Luego del pecado original, Adán y Eva quedaron heridos por la ignorancia, en la inteligencia, pero sobre todo por la concupiscencia en la voluntad y en las pasiones. Es decir, el ser humano antes del pecado le era fácil poder realizar el bien, y luego del pecado se siente inclinado al mal. Entonces va a tener como va a sentir como la gravedad que lo empuja hacia abajo, y solamente la gracia de Dios la gracia de Cristo va a elevar al hombre hacia la vida sobrenatural, y lo va a hacer plenamente humano. Gaudium et Spes 22 del Concilio Vaticano II dice: el misterio del hombre se esclarece solamente a la luz del misterio del Verbo encarnado, es decir, de Cristo, que se hace hombre para levantar nuevamente al hombre. Con el pecado original, el ser humano de algún modo queda como invertido. Mientras que Adán había sido creado con la inteligencia en primer lugar, luego la afectividad y las pasiones, la afectividad y en último lugar las pasiones, y los instintos, luego del pecado, como si el hombre queda invertido. Quedan en primer lugar los instintos y pasiones, luego la sensibilidad y la afectividad, y en último lugar la inteligencia, que de algún modo queda rendida ante el capricho de estas pasiones. Bueno, Cristo viene a poner el hombre nuevamente de pie, donde la razón, la inteligencia y la voluntad estarán nuevamente reinando sobre las demás facultades y potencias del ser humano. Cristo, por su pasión, nos libró de Satanás y del pecado, nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma, dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo.